Sesión de Derechos Mercantiles, presentado por Martínez Angie, Doria Juan y Guarino Víctor. Se define la cesión o transmisión de derechos mercantiles como aquel negocio jurídico por el que una de las partes, cedente, transmite a la otra, cesionario, la titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose de derechos reales o sobre otra persona en cuanto a los derechos personales o de obligaciones. Definición de derechos reales. Los derechos reales son aquellos que una persona natural o jurídica tiene sobre una cosa. Ejemplo, el derecho que se tiene sobre un inmueble, un vehículo, etc. Definición de derechos personales. Los derechos personales son aquellos que las personas naturales o jurídicas se crean entre sí. Ejemplo, el derecho que se tiene sobre una deuda, es decir, alguien tiene un crédito a su favor y ese crédito lo puede ceder. Objetivo o finalidad. La cesión o transmisión de los derechos mercantiles tiene como finalidad fundamental el cambio de titularidad o propiedad en el derecho cedido, es decir, la cesión persigue el cambio de propietario en el derecho que se cede. Pudiera pensarse que el otro fin de la cesión está relacionado con la contraprestación de dinero que recibiría el cedente, cuestión que no siempre es así, dado que hay cesiones donde el cedente no recibe nada a cambio, que sería una donación. Tipos de cesión. Se conocen dos tipos de cesión. Cesión a título oneroso. Es aquella donde el cedente obtiene una contraprestación por el derecho cedido, es decir, recibe algo a cambio. Este tipo de cesión se conoce como compraventa. Cesión a título gratuito. Es aquella donde el cedente no obtiene ninguna contraprestación por el derecho cedido, es decir, no recibe nada a cambio. Este tipo de cesión se conoce como donación. Las características de una cesión de derecho mercantil son: es un contrato o negocio jurídico, intervienen dos o más personas, hay transmisión de propiedad, los derechos que se transmiten pueden ser tangibles, derechos reales, o intangibles, derechos personales, y por último, pueden haber o no pago. Con respecto a las leyes o artículos, la cesión o transmisión de propiedad está regulada básicamente por dos legislaciones: el Código Civil en su artículo 1474 y el Código de Comercio en su artículo 150. En los contratos de cesión o transmisión de derechos mercantiles intervienen dos categorías de personas: el cedente, que es la persona natural o jurídica que transmite la propiedad, y el cesionario, que es la persona natural o jurídica que recibe la cesión o propiedad. En esto hay dos conceptos, que están las personas naturales, que así se denominan a los seres humanos, y las personas jurídicas, que así se denominan a las compañías, asociaciones civiles, fundaciones, ONG, entre otras cosas. La cesión o transmisión de derechos mercantiles es un contrato bilateral donde tanto cedente como cesionario adquieren derechos y obligaciones, a saber, primero, el cedente adquiere la obligación de transmitir la propiedad, pero a su vez adquiere el derecho de recibir el pago en caso de que sea una cesión a título onerosa. Segundo, el cesionario adquiere la obligación de pagar el precio en caso de cesión a título oneroso, pero a su vez adquiere el derecho de recibir la propiedad de manos del cedente. Tercero, el cedente adquiere la obligación de saneamiento. Y cuarto, el cesionario adquiere el derecho a ser saneado. El saneamiento es la obligación que tiene el cedente de responderle al cesionario, hasta con indemnización si se produce un daño por vicio oculto o cuando un tercero le discute la propiedad al cesionario. Ejemplo: cesión de licencia de uso de marca, derecho de publicación de un disco musical. Los participantes son el cedente y el cesionario. El cedente es el dueño de la marca. El cesionario es el que está interesado en que sea firmado el contrato, permitiéndole así la publicación del disco musical. Tenemos las cláusulas. Las cláusulas son las condiciones que se establecen en la cesión previo a acuerdo de las dos partes. La primera cláusula es cuando el propietario cede al cesionario el permiso de publicar el disco a cambio del 10% de las ventas o beneficios que obtenga del mismo. La segunda cláusula es cuando la cesión en las condiciones indicadas se efectuará de forma libre y sin plazo concreto, si bien el cedente podrá dar por finalizada la cesión en cualquier momento, con el único requisito de comunicar tal circunstancia al cesionario. La tercera cláusula: mientras el cesionario tenga el derecho de publicar el disco musical, serán de su cargo los gastos derivados de su uso, ya sea en marketing, venta de la copia del disco, etc. De igual forma, serán a cargo del cesionario los pagos que tenga que hacer en cuanto a publicidad o material para grabar contenido del disco musical del cedente.
pero no puede realizar modificaciones en el audio, pista de sonido, etc., sin permiso del propietario. Y en prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en lugar y fecha del encabezamiento. Firma del siguiente propietario. Firma del cesionario. La finalidad de este contrato es aportar seguridad tanto al propietario del disco como a la persona que obtiene los derechos, a la hora de saber qué puede hacer este último con el disco musical. En un contrato se pueden detallar cuáles son los derechos que se ceden y las respectivas obligaciones de las partes, especialmente los de la parte que recibe los derechos sin ser propietaria. En este caso, el propietario del disco cede algunos derechos, pero no la propiedad del mismo. Lo que sí podemos incluir a la hora de ceder los derechos es el derecho de usufructo, es decir, la persona que gana los derechos puede alquilar o explotar el disco musical, pero nunca sería el dueño del mismo.